Voy a morir. Sí, eventualmente voy a morir. Y quizá sea pronto. Pero también las personas que más amo y que más próximas son a mí, eventualmente también les sucederá. Como tristemente también te sucederá a ti y a las personas que más amas. Entonces, ¿por qué, si es algo que va a ocurrir, por qué le tenemos tanto miedo? Hay personas que viven temerosas, con ansiedad y con una depresión profunda por miedo a morir. Quizá no sea propiamente la muerte, quizá sea el miedo a lo que va a haber más allá, o peor aún, a algo que permita que le temamos, por ejemplo, a la enfermedad, al dolor de la enfermedad y al séquito de circunstancias que nos van a ocurrir mientras estemos enfermos. Pero hace muchos años uno de mis hijos dijo, al miedo hay que tenerle respeto, pero que no nos paralice. Y yo creo que tiene razón, porque vivir con miedo no es vida. Todo esto vale la pena que lo consideremos porque la mayoría de las personas no saben que el miedo, la ansiedad y la depresión y muchas cosas que ocurren y que eventualmente también el acompañamiento a la muerte surgen básicamente por temas metabólicos. Muchas ocasiones no sabemos que, pues bueno, que hay ingredientes que nos ayudan, pero no sabemos cómo es la condición para que esos ingredientes nos ayuden a tener un mejor cuerpo, una mejor mente, no vivir presos de la ansiedad y la depresión constante, vamos, finalmente tener una vida. Y justamente ese es parte del tema del día de hoy. Hablar de morirnos, insisto, lo primero que hace el ser humano es, una vez que nace, es empezar a morir. Y esa es la razón por la cual tenemos que tener una vida. Y justamente dentro del tema que me gustaría compartirles es cómo vamos a hacer para darle valor personal a nuestra vida y que nos enamoremos tanto de ella, porque hay una estadística que me gustaría compartir, pero dicen que las personas que más valor le dan a la vida y a la vida de las personas son las que más plenamente viven y son las que menos miedo tienen de morir. Entonces a mí me gustaría ser una persona de ellas. Me gustaría no solo darle valor a mi tema personal, sino a las personas y a través de esto obviamente compartir el tema saludable de vida. Y justamente de esto me gustaría platicar el día de hoy. La mayor cantidad de enfermedades de depresión o ansiedad o de estrés, es decir, a las cosas que incluso no podemos evitar, como la que acabo de hablar, básicamente se generan en una fase metabólica en el intestino. Y sí, si hablamos de que nuestro intestino al final del día como segundo cerebro o primer cerebro en muchas ocasiones, nos mantiene estresados o con ansiedad o nos dice mensajes muchas mañanas de ¿para qué te levantas si este universo conspira para que te vaya mal? Entonces, ¿qué está pasando en nuestro intestino? Y bueno, hay una historia muy interesante. Casi todas las personas, desde la perspectiva neurobioquímica que a mí me ha tocado atender, ya sea en esclerosis múltiple, en esclerosis laterales amiotróficas, vamos, en general, en todos los desórdenes de comportamiento, incluso los divergentes, en el caso de autismo, de Asperger o de cualquier otra circunstancia, la mayor cantidad de personas, por no decir el 99% de ellas, he encontrado toximicóticos, algunos casos de algunas bacterias o patógenos, como por ejemplo el Helicobacter pylori, o en el caso vamos, el E. coli y algunas otras, por no dispersar en algunas más, porque la verdad es que somos un caldo de cultivo brutal. Si consideramos que nuestro cerebro no tiene barrera, entonces todos estos toximicóticos, estas bacterias, hacen que nuestro cerebro cambie su metabolismo. Por eso se dice que un extracto de zinc puede permitirnos enfocarnos y ayudarnos, pero necesitamos también condición para que así ocurra. Por eso es necesaria una secuencia de aminoácidos. Durante muchos años creímos que era básicamente el tema de que, pues bueno, que estamos deprimidos o con ansiedad o con poca inteligencia o dispersos o enojados con la vida, básicamente porque, pues bueno, porque así somos y no es verdad. Eventualmente, incluso dentro del tema del área de neurología, se dice que, vamos, que nuestros abuelos y tatarabuelos son los culpables, porque a lo mejor ellos eran depresivos y nos tienen ahora sí, y resulta que no. Es más, en muchos casos se dicen que es una expresión instantánea en el tema de nuestro ADN que simplemente cambió.
¿Significa entonces que nuestro ADN es tan débil que se modifica prácticamente cada 10 o 20 años? Eso sería prácticamente imposible porque nuestro proceso evolutivo lleva miles de años. Entonces creo que tampoco está la justificación ahí. Pero si hacemos un análisis a nuestros hábitos de vida, a nuestros hábitos de alimentación, yo creo que ahí hay mucho. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Quiénes creen ustedes que sean los malos? ¿La industria farmacéutica, que genera muchos medicamentos altamente invasivos, muchos costosos y a veces con muy poca promesa de curar? ¿O la industria de la alimentación, que sí ha modificado muchísimo y que cada vez da más alimentos muertos, es decir, nada que aporte ningún elemento vivo, es decir, no mezclas de nutrientes que permitan que las personas estemos mejor? Pero si además el espacio intersticial establece que yo voy a estar lleno de Helicobacter pylori, de E. coli, de muchos toximicóticos, el más famoso, pues obviamente es la cándida, pero hay millones de ellos, casi todo, incluso todos en los audios de redes le echan la culpa a la cándida, y la verdad es que hay miles más. Así es que si les dan una receta para matar la cándida, pues con todo respeto, les tienen que dar una para matar a 10,000 patógenos más, porque si no, entonces no van a ver ningún resultado. Regresando al punto, hay tres cosas que son muy importantes. El primero es generar una secuencia de aminoácidos que permita que yo me reinvente en lo personal para tener un hábito de vida tremendamente poderoso. Que si hay algo que no me gusta, pues bueno, al final del día modificarlo y tener, pues bueno, miles de razones para así estar aquí. Y de hecho las tengo y todos las tenemos. La siguiente es no solo brindar moléculas correctas, con secuencias de aminoácidos muy precisas, que permitan obviamente que mi cerebro, a pesar de estar en un ambiente altamente tóxico, a pesar de eso, no sea dañado por esa nocividad que usualmente todos esos alimentos generan. Y la tercera y más importante es generar valor personal. Creen proyectos, tengan la ambición de poder ser atractivos, darle valor personal, y cuidar su físico es elemental. Si no lo hacen, entonces lo lamento mucho, pero no tenemos nada. Hace unos días, como yo les dije, me invitaron al pueblo donde yo nací hace 60 años, y la verdad es que tengo que reconocer que la mayoría de mis compañeros no lo reconocí. Y me da tristeza porque a la mayoría no lo reconocí, eh, y a lo mejor ellos tuvieron la percepción de mí exactamente igual. Es decir, nadie se da cuenta que nos vamos acabando y podemos hacer mucho por nuestro cuerpo cuando tenemos la condición. Y esa condición también la hemos hablado en muchas ocasiones. El potencial de hidrógeno que le mantenemos en equilibrio en nuestro cuerpo, el famoso pH, tiene una condición tremendamente poderosa. Yo tengo estudios que los voy a empezar a expresar a través de estas clases de publicaciones y muchas otras que tengo en mis sitios que les voy a empezar a compartir, en donde una persona, por ejemplo, en oncología o en depresión profunda con un desorden de comportamiento ya crítico, quizá incluso con intención de suicidio, cada vez que su nivel de acidez metabólica se expresa, no solo se presentan más puntos tumorales, y es sumamente claro, lo van a tener en nuestros slides de prueba, pero también en una persona depresiva. Cuando una persona está en una fase de ansiedad o de acidez metabólica, esos niveles se incrementan y entonces el riesgo, la dispersión, el estrés y la ansiedad se incrementan potencialmente. Si nosotros controlamos esas variables, créanme que es tremendamente sencillo y en consecuencia tener un ambiente de vida mucho mejor. Alguien me puede decir, puede haber muchas otras variables, y es cierto, pero si esta que es tan sencilla controlarla no la controlamos, pues ¿cómo vamos a controlar las otras? Y si controlamos esta, créanme que hay menos, bueno, por lo menos en el checklist de lo que tenemos que arreglar en nuestra vida, también hay muchas menos que tenemos que arreglar. Así es que dentro de todo esto es tremendamente importante poder comunicar, pues bueno, la salud. Muchas otras personas dicen, el ambiente en el que vivimos es tan depresivo que no vale la pena. Y una pregunta es, ¿qué es tan depresivo que nos puede finalmente incluso llevar a la depresión o a la ansiedad o incluso al suicidio? Hace unos días en un programa de televisión en otro país me decían, ¿qué es lo más doloroso, cruel que se ha encontrado? Y la verdad es que es muy difícil poder contestar esa pregunta porque yo lo que más atiendo
En área de neurología son niños o en oncología niños también. Así es que si alguien puede imaginarse qué es lo que significa que de pronto una mamá muy humilde, en muchas ocasiones, pues bueno, de pronto ocurre que no tienen dinero, pero me ha tocado, por ejemplo, una mamá no hace muchos días que llegó con una pequeña alcancía, con algunas monedas, y decía, mi hijo, le acaban de diagnosticar cáncer. He ido a muchos lugares y no he tenido ninguna oportunidad de poder hacer que me lo atiendan y no tengo seguridad social. Si ustedes se pueden imaginar qué puede ser tan doloroso para que una persona tenga que luchar a pesar de no tener recursos y buscar donde sea necesario, pues la verdad es que es la motivación de que la vida de su hijo sea pues lo mejor que puede tener. Pero irónicamente, las personas que se deprimen porque no han podido comprar la casa que esperan o tener el coche que desean o el proyecto en una empresa que a veces los estresan por cosas que ni siquiera tienen un significado realmente importante. No digo que no sea importante tampoco eso, pero no al nivel de llegar a que el universo conspire para que no nos vaya bien nunca y que así lo reconozcamos patológicamente en nuestra vida. Lo que nosotros hacemos en este proyecto justamente es intentar equilibrar metabolismos para que suceda algo bueno. En muchas de esas mamás, por eso en muchas de ellas hay un recuerdo maravilloso hacia nosotros, porque nosotros no solo teníamos que atender a los niños, sino también a las mamás y a los papás. Digo más mamás porque tristemente cuando hay alguien enfermo como un hijo en casa, pues de pronto lo que debería de unir también de pronto separa. Y lo menciono esencialmente porque muchas de esas mamás tenemos que ayudarles para que también cambien su metabolismo y la expresión de las cosas que les suceden sean buenas. Yo siempre les digo, sus hijos, a pesar de que estén muy enfermos, son niños. Y si ven una pelota o un grupo de niños, van a querer salir a jugar y pegarle la pelota con todos esos niños. El problema es cuando entran de pronto a casa y de pronto ven a su mamá triste, a su papá desconcertado, a sus hermanos, pues bueno, obviamente también muy desubicados porque su hermano tiene cáncer. Y cuando el niño percibe eso, entonces, en efecto, entiende la razón por la cual las cosas están mal en casa y entonces él, sintiéndose culpable, se abandona. Cuando eso ocurre, entonces no hay nada más desastroso porque un niño que decide abandonarse, no hay prácticamente nada que hacer por él. Por esa razón ayudamos mucho a las mamás para que metabólicamente estén mejor. Y desde esa perspectiva ayudamos también a los niños, porque el intestino, aunque ustedes no lo crean, cuando hacemos ese barrido de patógenos nos ayuda muchísimo. Yo los invito para que conozcan más de lo que hacemos. Vamos a estar platicando mucho de las rutas metabólicas para poder ayudar no solo a una niña o un niño en área de depresión, igual un adulto o un joven mayor de 90 años, sino que el objetivo es que físicamente y en salud estemos mejor cada vez. Que no le tengamos miedo ni a la muerte, pero especialmente tampoco le tengamos miedo a vivir. Y para poder tenerle amor a la vida, tenemos que cuidarnos. Y este cuerpo que divinamente Dios nos ha entregado, pues es lo único que tenemos. Así es que hay que cuidarlo al máximo. Y esa es la promesa de GIA, empezar a generar moléculas correctas que permitan tocar la vida de muchos a través de lo que hacemos. Existen 3 aminoácidos, histidina, isoleucina y triptófano. 2 extractos, particularmente uno de zinc y otro de cromo. La combinación de esto, junto con un barrido de patógenos, nos ha permitido demostrar que el proceso de neuroflexión y de ver las cosas diferentes ocurre. Y de esa manera podemos eliminar que tengan que tomar tanto anapsique y tanto tafil y tantos desórdenes neurológicos que después pasan facturas tremendos. El objetivo es que empecemos a ver con alto valor personal que la vida vale la pena y hay que vivirla. Y sí, en algún momento vamos a morir. Pero el día que nos llegue el momento podemos decir, esta vida sin duda ha valido mucho la pena. Así es que los invito a que se conecten más, que visiten nuestro sitio. Va a haber muchas cápsulas y mucho entretenimiento educativo para poder lograr ese objetivo. Yo soy Edgar Arroyo y si visitan edgararroyo.com, yo soy edgararroyo.com, creo que van a encontrar muchas alternativas. Visiten la página de G Evolution
y sin duda también encontrarán muchas de las alternativas que hemos aplicado para que las personas estén mejor.